Estás escuchando Deseret Tavares Podcast. Hola amigos, les saluda su amiga Deseret Tavares y el día de hoy me gustaría hablar un poquito de lo que viene siendo el guía espiritual, quién es él y cómo en realidad es que él se comunica con nosotros. También voy a dar una serie de tips de cómo tú puedes conectarte con él, cómo puedes diferenciar que él te está hablando y que tienes el contacto con él. Pero antes que nada me gustaría que ustedes entendieran quién es el guía espiritual. En muchas religiones, en muchos dogmas, en muchas creencias, lo llaman como la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. También le dicen que viene siendo el ángel guía, el ángel guarda. Y muchas de estas creencias tienen algo en común porque viene siendo esa guía, esa voz que nos acompaña desde antes de nuestra creación. En el momento que nosotros decidimos venir a la tierra y tomamos la decisión de vivir esta experiencia humana, se nos asignó un guía, alguien que estaba del otro lado del velo, que nos podía ayudar y nos podía orientar en los momentos más difíciles, que nos podía también mostrar el camino dentro de tanta oscuridad y con tanta limitación en la que nosotros vivimos. La conexión con el guía espiritual es algo tan simple que muchos de nosotros pensamos que es casi imposible porque estamos habituados a verlo como algo fuera del más allá, algo inalcanzable, y la sociedad nos ha hecho pensar que todas esas cosas son supernaturales. En realidad no hay nada sobrenatural entre el guía espiritual y nosotros. Simplemente lo que existe es esa barrera que nosotros le llamamos ignorancia. La comunicación con el guía espiritual es algo más simple de lo que tú te puedes imaginar. Lo que pasa es que tú piensas que el guía espiritual te va a hablar de una manera externa. Muchos de nosotros estamos buscando una voz alrededor de nosotros diciendo, ¿dónde estará? ¿Dónde lo puedo escuchar? He ahí el primer error. El guía espiritual no nos habla a nosotros con una voz exterior, nos habla telepáticamente, es una voz que se transmita mentalmente en nuestra cabeza. Cuando nosotros empezamos a asimilar y ver que esa voz viene de dentro de nosotros mismos y dejamos de buscarla afuera, es cuando nosotros nos podemos empezar a comunicar con ese ser. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros empezamos a entender que esa voz no viene de una parte exterior. Debemos entender que para comunicarnos con un ser en una dimensión espiritual, su contacto también es un contacto espiritual. Nosotros, antes de que nacemos, nos comunicamos telepáticamente como lo hacen los animales, las aves y todo ser que está en la tierra, incluyendo los árboles y las plantas. Pero cuando nosotros nos habituamos a vivir en este mundo externo y material, olvidamos que nosotros podemos comunicarnos telepáticamente y nos habituamos a escuchar y a comunicarnos en una manera física y verbal. Toda comunicación en el universo es telepáticamente. Los animales, los guías, las plantas, las piedras, los minerales, los seres de otras dimensiones se comunican telepáticamente. Nosotros, a lo largo del tiempo, con la dieta que hemos habituado en el planeta, hemos cerrado nuestra glándula pineal y nos hemos desconectado de nuestros dones y poco a poco los hemos olvidado. Pero nosotros podemos volver a despertarlos y lo podemos hacer por medio de la meditación, por medio de una dieta adecuada, una dieta saludable, vegana, libre de alimentos que provienen de animales. Alimentos como el queso, alimentos como la carne del animal, de pollo, de vaca, de puerco,
pecados nos limitan y nos desconectan de los dones que nosotros por naturaleza tenemos. A medida que nosotros nos conectamos con la naturaleza, nos limpiamos nuestro organismo, nos libramos de los azúcares, del tabaco, del alcohol, de la cafeína, del fluoruro y de tantas cosas que nos hacen daño al organismo. Podemos descalcificar la glándula pineal y podemos volver a empezar a escuchar mensajes. No quiere decir que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Quiere decir que para hablar con un guía espiritual o con nuestro guía espiritual, debemos aprender a escucharlo de una manera distinta de la que tú me puedes escuchar en este momento. La comunicación con el guía espiritual viene del corazón, viene con una conexión de la mente a un ser de otra dimensión que vibra en una dimensión más alta. Y que para que nosotros podamos escuchar ese mensaje debemos elevar la vibración para poder captar el mensaje y poderlo escuchar. También requiere de que nosotros tengamos la capacidad de confiar que la información que estamos recibiendo es verídica y real. Muchos de nosotros escuchamos cosas todos los días. En nuestra cabeza decimos, me lo estoy imaginando. Ay, cómo estoy pensando de cosas extrañas. Y a medida que pasa el tiempo vemos los eventos pasar. El guía espiritual siempre habla con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos escuchar. Por medio de la meditación, por medio de ese momento en el que tú tienes la oportunidad de estar consciente, de hablar con ti mismo, en tu cabeza, de ser presente, puedes tener esa comunicación. ¿Cómo se habla con el guía espiritual? Se medita diario, se toma unos minutos, sean 5, 10, 15 o los que quieras. Y te comunicas con el guía espiritual mentalmente en una meditación. Y vas preguntando algo o simplemente calmas la cabeza, callas el mundo en tu alrededor y simplemente escuchas. Lo que tú escuches, lo escribes. Así sean las cosas más absurdas. Al comienzo puedes escuchar una palabra que no tenga nada que ver con tu vida o lo que está pasando. Simplemente un mensaje. La comunicación con nuestro guía espiritual es tan sencilla como buscar la señal de una radio o simplemente buscar una estación hasta que finalmente logramos tener una recepción y podemos escuchar un mensaje completo. Al principio vas a escuchar una palabra, tal vez dos. Tal vez puedes ver en tu mente un paisaje, puedes ver una imagen o puedes recordarte de una situación. Todas estas son formas de comunicación o de cómo él se comunica contigo, sea por olores, sea por mensajes o cosas que te recuerden a ciertas situaciones o que te vengan imágenes en la cabeza. Todo eso es parte del mensaje que él te está transmitiendo. Al principio yo siempre recomiendo que tú tomes un papel, un lápiz o simplemente un cuaderno y todos los días medites a la misma hora y escribas el mensaje que tú recibes, sea como sea que venga. Si tal vez el día de hoy escuchaste una palabra tan simple como rueda, escribe rueda. Más adelante tú vas a ver la relación que esa palabra tenía con algo que está pasando en tu vida. Sea que tengas un problema con una rueda, sea que la tengas que cambiar, sea que compraste una rueda o notaste algo en la rueda de tu auto. Todo eso siempre va a encajar con algo que está pasando en tu vida. A medida que vas meditando, vas a escuchar 2 palabras, 3 palabras, hasta que formes una palabra, una frase completa y logres tener una conversación con tu guía consistente.
Llegará al punto donde tu guía te dirá, voltea a la derecha y sigue derecho. Ahora 3 metros, voltea a la izquierda. Tu guía te puede dar palabras para entrar en una cuenta de correo electrónico, por ejemplo. Te puede dar números que tal vez descifren la combinación a un candado. Te puede dar mucha información dependiendo de lo que tú le preguntes. Lo que tú debes hacer es confiar en la información que te está dando y te darás cuenta que nunca recibes la información incorrecta. Yo en lo personal he recibido este tipo de información. He recibido información en manera espontánea. He recibido información cuando me he perdido en la calle, me dice cómo llegar a mi casa. Y así sucesivamente me cuenta eventos y mantengo una conversación en mi cabeza como la que estoy teniendo con ustedes. Eso pasa a lo largo del tiempo por medio de la práctica de la meditación. Si estás pensando que el guía espiritual se te va a aparecer enfrente tuyo y te va a hablar de una manera física, entonces te llevarás una gran decepción. El guía espiritual no trabaja de esa manera. Cada guía espiritual te muestra y te habla del lenguaje que tú conoces. Si tú conoces ciertas palabras o si hablas un lenguaje que es más confortable para ti, en ese lenguaje es donde él te va a hablar. Si él siente que tal vez te conectas con una situación que has vivido en la niñez y es la mejor manera de explicarte lo que va a pasar, te va a hacer recordar eso. En muchas ocasiones cuando yo he recibido información, me han hablado de eventos que han pasado, anécdotas, y me hacen comparación. Recuerda cuando te pasó esto, cuando sentiste eso, es exactamente lo que va a pasar o lo que está pasando. Y te muestran cosas en las que tú puedes relacionarte y puedes entender. Tu guía espiritual habla en el mejor lenguaje que tú puedas entender. Entonces debes buscar la manera de tener una comunicación con él diaria, meditando 5 minutos diarios a la misma hora todos los días. Mantén tal vez una libreta, un cuaderno, donde puedas poner el día, la hora y puedas anotar la palabra o el mensaje que él te dio. Al día siguiente debes sentarte y observar y meditar sobre ese mensaje y ver cómo ese mensaje encajó en el día que ha transcurrido y a ver si tiene algún significado. Esto te ayudará a que tú empieces a ver la consistencia del mensaje de tu guía y así tú puedas empezar a entender cómo es que el mensaje se puede interpretar en tu día a día. Espero que todas estas cosas te puedan ayudar para que puedas entender, te puedas comunicar y puedas aproximarte más a tu guía espiritual. No digo que lo vas a hacer de un día para otro y que es una tarea fácil, pero es una tarea que requiere de tu tiempo y requiere dedicación. Espero que tú tengas la dedicación que esto requiera para que tú puedas escuchar la voz del guía espiritual, no por manera externa, sino en tu cabeza, en una manera telepática. Y así tú puedes despertar ese don que todos nosotros tenemos. Yo soy Deseret Tavares. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Los invito para que me sigan en todas mis redes sociales a través de Deseret Tavares Oficial en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. O que visites mi página y agendes una cita personalizada a través de elaltarmístico.com, themysticsaltar.com, o que mandes un WhatsApp al 310-696-1833. Recuerda que el indicativo del país es el número 1. O también llámanos directamente a la oficina al +1-310-446-9100. Nos vemos en el próximo podcast. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Besos. Chao. Estás escuchando Deseret Tavares Podcast.
Entonces yo era muy curiosa y me cruzo la cerca y les digo, vengan, que en esta casa hay un tesoro, hay que ir a buscarlo. Con Deseret Tavares. Una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo.